is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, bon dia, us tornem a donar la benvinguda en aquest Viniu, un evento, el Viniu ya lo sabéis que podéis seguir de manera presencial, aquí ya somos unos cuantos en este plató, pero también de forma online y ver lo que está pasando en este edificio, en el D-Factory Barcelona, en el corazón del distrito 4.0, un distrito que quiere ser un polo de atracción tecnológica y que aspira a ser un referente mundial, no solo ser el distrito 4.0 de Barcelona, sino del mundo. Vamos a empezar ya la segunda jornada del Viniu en esta vertical que nos ocupa, la de Mobility. Vamos con la primera sesión del día. Living Labs interconectados, impulsando la movilidad inteligente en escenarios reales. Y no vamos a hablar de conceptos sobre el papel, sino de la movilidad que ya está caminando o rodando, mejor dicho, por las calles. Proyectos que pasan del prototipo a la realidad. Veremos cómo la innovación conectada evoluciona cuando se encuentra con ciudades, infraestructuras y sobre todo con personas. En esta sesión se presentarán iniciativas, proyectos que se están desplegando, soluciones de movilidad inteligente y veremos cómo se sortean los obstáculos y qué sinergias emergen entre los diferentes actores. Este panel va a estar moderado por María Rivas, es la COO y cofundadora de Sentinel MDS, una empresa que tiene como objetivo reducir costes operativos, reducir el consumo de energía y el uso de materias primas, disminuir el porcentaje de producción defectuosa y todo mediante una tecnología del todo disruptiva. Actualmente la empresa, hemos de decir que tiene también sede aquí en este edificio, en el D-Factory Barcelona. Vamos a tener como speakers, los vemos aquí a tu lado ya, son Pedro Calef, miembro del Consejo de Administración de Ebro EV Motors, Xavier Daura es el jefe de innovación de autopistas y responsable del Future Road Lab Abertis, de Grupo Abertis de Autopistas, Uriol Mas, coordinador técnico de SEAT, de funciones de aparcamiento y innovación de SEAT, y también Ismael Pacheco, gerente de nuevos negocios en Cellnex Telecom. Así que con vosotros empezamos la segunda jornada del Viniu. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, un Living Lab convierte la ciudad en un laboratorio vivo donde las empresas y las administraciones y los ciudadanos prueban soluciones en condiciones reales. No es un entorno simulado, sino el día a día de la ciudad lo que permite ver rápidamente qué funciona y qué no y cómo mejorar. Son un puente entre la innovación y la realidad, acelerando la movilidad eléctrica y las infraestructuras inteligentes y la conectividad. Con esto pasamos a comentar. Ya que tenemos una visión de fabricantes, infraestructuras, automoción y telecomunicaciones, me gustaría empezar preguntándote, Pedro, ¿qué significa para vosotros participar en un Living Lab y cuál es vuestra oportunidad que puede ofrecer transformar la movilidad? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros los Living Labs son parte de nuestro día a día, ya que en el desarrollo de los vehículos hay una fase que siempre se tiene que reproducir en condiciones reales de funcionamiento, con lo cual pues, los fabricantes estamos habituados a tener una fase ya de Living Lab en nuestro desarrollo. Evidentemente, con los retos que nos estamos enfrentando en los últimos años y los que nos vamos a enfrentar en el futuro, estas actividades requieren ser potenciadas, sobre todo cuando hablamos ya de coche conectado y de coche autónomo. Allí tenemos que avanzar mucho en ese tipo de prácticas. La simulación en laboratorio cerrado, en laboratorio virtual, siempre reduce el número de escenarios y de influencias externas sobre nuestro producto a todo aquello que nosotros programemos en un modelo. Cuando vamos a un modelo real, todas esas cosas se multiplican de manera infinita, empiezan a aparecer pues, elementos externos continuamente que interaccionan entre ellos además y que se hace mucho más complejo. Cuando intentamos aplicar este tipo de modelos a un
entorno simulado, pues se complica mucho, con lo cual tenemos que acceder a otro tipo de laboratorios como los Living Lab. Perfecto, gracias. Xavier. Bueno, en nuestro caso, desde hace un par de años abrimos el proyecto Futuro Lab desde el grupo Avertis, un poco con la idea de abrir laboratorios dentro de las diferentes unidades del grupo. En este caso hablaré un poco del embrión, que ha sido el que se ha desarrollado aquí en la C32, un poco con la idea de lo que comentábamos, ¿no? Primero, hablamos de laboratorio, pero nosotros nuestro acercamiento es ir cada día más a producto. Por eso en este momento pues estamos trabajando con el grupo Volkswagen y SEAT y será este mes el primer corredor en toda España conectado con vehículos en explotación. Por lo tanto, y sobre todo también entender las necesidades, como decía él, los laboratorios están bien cerrados, pero al final tú te encuentras un ecosistema totalmente en explotación donde nosotros podemos ofrecer esos servicios y esas necesidades y un poco acelerar un poco el ecosistema, ¿no? Y también un poco en los próximos pasos, ¿no? Que trabajar es en ofrecer laboratorios cerrados, que no es el rol de Avertis, pero al mismo tiempo que se encuentren dos ecosistemas totalmente interoperables. Yo creo que esto también es la clave, ¿no? Experimentar en laboratorio y luego probarlo en un ecosistema real. Uriol. Seguiría en la línea de Xavi. Para nosotros es experimentar, ¿no? En un laboratorio vivo y poder llevar nuestros coches ahí y conectarnos y bajar a la capa más baja, ¿no? De bits, bytes, ver que todo funciona y que juntos podemos proveer esa solución técnica, tecnológica al reto que se nos plantea. En este caso, pues con Avertis hemos ido con nuestros coches, nos hemos conectado, hemos intercambiado mensajes con la infraestructura y eso pues nos ha permitido pulir ciertos aspectos de nuestras electrónicas, entrar muy al detalle, que es lo que necesitamos en las fases finales del desarrollo. Ismael. Buenos días. No, pues para nosotros, para Cellnex, es una oportunidad de poder compartir y exportar los conocimientos que llevamos nosotros trabajando desde los últimos 8 años en el tema de la movilidad. Nosotros empezamos hace 8 años conectando un circuito que es el paramotor de Castellolí, que está a unos 45 kilómetros de aquí de Barcelona, y ahí empezamos pues, a entender pues, qué servicios requerían los clientes, sobre todo en el tema de automoción, pues qué tipo de conectividades, que al final es nuestro rol. Nosotros somos un gestor de infraestructuras que gestionamos soluciones de conectividad avanzada. Entonces, durante esa experiencia de diferentes años, nos llevó a trabajar en un proyecto que hemos acabado justo este año, al final de junio, que es el PERTEBEC. El PERTEBEC es un proyecto que viene de los fondos de Next Generation, que es sobre el vehículo eléctrico conectado. Y aquí tuvimos la oportunidad de poder diseñar pues, lo que sería la futura arquitectura que tienen que tener estos laboratorios que quieren experimentar en movilidad conectada. Aquí, de la mano del consorcio de la Franca, hemos montado pues, aquí enfrente del The Hub un circuito que es un circuito urbano, que es un urbano logístico, o sea, ya no está hablando de un circuito cerrado, sino abierto también al tráfico. Y aquí lo que hemos hecho pues, es experimentar, investigar pues, qué casos de uso, teniendo en cuenta la problemática del consorcio de la Zona Franca, podíamos implementar. Entonces, a día de hoy tenemos un entorno abierto donde pues, los fabricantes de vehículos pueden venir aquí y testear nuevas soluciones de vehículo conectado y de eficiencia del tráfico. Perfecto. ¿Qué aprendizajes clave creéis que habéis obtenido al probar tecnologías en un entorno real frente a un laboratorio? Bueno, el aprendizaje es continuo, porque en un laboratorio no puedes reproducir lo que pasa en la vida real. Por mucho que intentes experimentar 5 modos de fallo diferentes, el primer día que salga el coche a la calle va a fallar por otra cosa o por una combinación de varias, con lo cual el aprendizaje es continuo y totalmente necesario. Xavier. Nosotros, sobre todo, que veníamos de muchos años de proyectos europeos de investigación que seguimos, el gran reto ha sido llevar esto a producción, ¿no? Porque al final hay un vehículo, hay un conductor y le has de sugerir unas alertas,
Y todo esto lleva todo un proceso hasta ahora la única manera de comunicarnos con el vehículo ha sido con los paneles tradicionales, pero ahora podemos ir mucho más allá, ¿no? Podemos comunicar de forma individual, de forma colectiva, en diferentes tramos. Y luego, otro punto importante ha sido la integración. Al final, Abertis tenemos que trabajar con empresas de telecomunicaciones, que también tienen que garantizar un nivel de servicio. Tenemos que trabajar con empresas que suministran esas comunicaciones con el vehículo, que también hay unos estándares. Al final, la integración de todo este ecosistema de partners y empresas, porque al final nosotros tenemos un rol, pero no somos una empresa de telecomunicaciones, necesitamos empresas como Cellnex, necesitamos los OEMs, que también ellos tienen sus características, ¿no? Porque la teoría sí que hasta ahora probábamos en laboratorio, por el momento que vas a real, mira el coche, no, es que esto yo aquí tengo un filtro, no sé qué. Pues bueno, hay cosas bueno, que lo que parecía en un laboratorio que era muy simple, llevarlo a la realidad, bueno, ha habido bastantes retos, pero bien, pero contentos, ¿eh? Para nosotros, yo os diría que claro, nosotros ya tenemos una serie de funciones conectadas en nuestros vehículos que llamamos Car2X. Entonces, los vehículos hablan entre sí para alertarse de peligros. Y en este caso, al colaborar con Abertis, hicimos el paso más allá de conectar con la infraestructura, ¿no? Allí utilizamos estándares de comunicación, pero entonces tuvimos que pulir algunos detalles. Y yo creo que lo que hemos aprendido también es nuevos casos de uso, ¿no? Abrir la mente a ver, al hablar con el gestor de la infraestructura, qué casos de uso hay que pueden ser útiles para los usuarios de vehículos de ciertas alertas que se dan en autopistas. Como puede ser que haya animales dentro de la vía, entonces que se avisen al momento y que des un factor de seguridad mucho más elevado al conductor. Desde Cellnex, bueno, al final nosotros instalamos infraestructura en la calle, ¿no? Entonces tenemos que desplegar redes de telecomunicaciones, a veces tenemos que hacer también integraciones con infraestructura existente que tiene el laboratorio. Y entonces nosotros siempre se preconfigura los equipos, se mira, se hace un setup de que todo esté funcionando y sea correcto, pero cuando llegas al entorno real, pues siempre hay que ajustar. O sea, por muchas metodologías que seguimos en laboratorios para estandarizar y poder en producción lo máximo posible, lo antes posible, siempre hay que hacer un fine tuning y personalizar y customizar en función del entorno donde desplegamos. Por ejemplo, siguiendo el hilo del Living Lab de Zona Franca, claro, es un entorno logístico donde creo que hicimos un estudio que había unos 70.000 vehículos diarios, de los cuales el 30% eran vehículos pesados. Pues estos camiones que encima transportan contenedores metálicos hace que en términos de conectividad, aunque funciona correctamente, te hace tener unos cambios y unos flujos debido a este tránsito continuo de camiones. Entonces, estos fine-tuning y estas adaptaciones hay que hacerlos en el entorno real, porque si no, de otra forma no llegas hasta el fondo de la cuestión. ¿Cómo gestionáis el paso de un piloto a un despliegue a gran escala? ¿Lo encontráis complicado? ¿Tenéis trabas? Bueno, es un paso necesario, como he dicho antes, y de hecho nosotros siempre testeamos los vehículos todos, primero en laboratorio, bien sean IDIADA o bien sean en laboratorios propios, pero después tienen que rodar con matrícula roja por vía pública para poner a punto todo. Y la puesta a punto pues necesita tiempo, como ha dicho el compañero, pues se necesita bastante y todo lo que te vas a encontrar en el laboratorio, cuando sales a la calle te empiezan a aparecer cosas que no contabas con ellas, porque hay una combinación de efectos que es imposible simular en un laboratorio cerrado. La escalabilidad es... Entonces la escalabilidad es totalmente necesaria. Ya no es qué reto hay, sino es que es necesaria escalarlo antes, porque si no se lo va a encontrar el consumidor, y eso es lo que tenemos que siempre evitar, que tenemos que predecir todos los modos de fallo que puedan haber antes de que llegue al consumidor el producto.
Xavier. Bueno, yo la escalabilidad la verdad que la veo un reto, porque la interoperabilidad de lo que es el vehículo conectado implica unos estándares que, por ejemplo, hoy en día estamos acostumbrados a lo que es la infraestructura física, que pueden haber diferentes gestores, pero tú no eres consciente. Tú estás circulando una autopista de Abertis o una gestionada por el Servei Català o por la DGT. Bueno, hay una interoperabilidad que son unas señales. Al momento que vas a la parte de digitalización, la cosa cambia. Tienes que garantizar unas certificaciones, tienes que garantizar unos mensajes, tienes que, al final, el vehículo conectado detrás también hay una gestión activa del tráfico. Por lo tanto, yo creo que nosotros como Abertis estamos desarrollando un producto escalable para poder extenderse en diferentes redes, pero que sobre todo es eso, hay unas inversiones importantes, porque al final no es solamente decir, venga, vehículo conectado, circula por esta carretera, ¿no? Se tiene que digitalizar, se tiene que conectar. No hablo de electrificar, porque si el coche eléctrico también se tendría que electrificar. Tienen que haber sistemas digitales en tiempo real de datos que puedan dar respuesta a, por ejemplo, como decía antes Oriol, ¿no? Si el coche nos envía una incidencia, hemos ser capaces de interpretar esa incidencia y poderla transmitir a los otros vehículos. Aquí hay un reto tecnológico que, bueno, que si todos los actores, gestores, cada uno hace su modelo, pues puede ser un poco complejo. Pues yo diría que a partir de experimentar y tener, como decía antes, por ejemplo, en un caso de uso nuevo, pues se abre todo lo que es el proceso de creación, desarrollo y puesta en serie de esa posible nueva función, ¿no? Entonces, pues los pasos son hablar a nivel de consorcio para que haya un responsable que redacte de alguna manera los requerimientos de esa nueva función, luego eso se tiene que implementar en un software y cuando ya está ese software en coches experimentales, pues es salir a mayor escala a probarlo en las carreteras, ¿no? En este caso concreto, pues bueno, también podríamos ir al Living Lab de Zona Franca con más vehículos, a probar cosas más difíciles cada vez, encontrar errores, meter esos errores en el loop de corrección para llegar al loop final y acabarlo metiendo en serie. Ismael. Desde nuestro punto de vista, claro, de pasar de un piloto a escala global, a nivel de infraestructura, pues requiere pues también, sobre todo, una combinación de tecnología, recursos, porque al final cada vez que ampliamos el alcance, pues al final son CAPEX y inversiones que hay que cometer, pero sobre todo también es un cambio de que no es lineal, sino para nosotros es exponencial. Me explico. Si yo, como decía antes Xavier, ¿no? Si tiene que hacer un corredor de 300 kilómetros o de 500 kilómetros, gestionar esa escalabilidad requiere pues, mucha inversión a nivel de telecomunicaciones, de tener pues, una cobertura estable durante el tramo en cuestión. Requiere también tratamiento de datos. Todos estos vehículos, o todos los vehículos conectados, el otro día leía en una noticia que un vehículo conectado puede generar al día 40 terabytes de información. Claro, esto es un vehículo. Si estás hablando de miles de vehículos, ¿cómo gestionas estos datos? Estos datos tienen que ser gestionados en tiempo real, tienen que ir en el sitio de cuestión donde son necesarios. O sea, al final requieres unas capacidades que no es tan trivial pasar de un piloto a una escala global. Cuando hablamos de escala global, entiéndonos como una escala pues, a nivel país o a nivel europeo, ¿vale? Entonces puede implicar también cambios de legislación, cambios de políticas. Entonces, al final hay que intentar pues, crear este ecosistema de movilidad con toda esa cadena de valor e intentar ver cómo entre todos pues, vamos superando los retos que van saliendo, tanto tecnológicos como legales, como de interoperabilidad y demás que irán surgiendo. ¿Tenéis algún ejemplo internacional que os parezca interesante y que pueda ser replicable aquí en España? Yo hablaría un poquito Austria. También es verdad que es un país pequeño, con un único gestor, y yo creo que fueron en su momento bastante pioneros
en lo que es todo el despliegue de servicios CTS. Creo que Alemania está empezando a apostar claramente, pero a nivel europeo yo diría que es estos dos países, y Francia también. Francia tiene el mundo CTS bastante ordenado, ¿vale? Además las administraciones ahí sí que son bastante, tienen bastante claro cómo quieren el modelo. Yo diría un poco estos países, ¿no? Pero sobre todo, ya digo, Austria y Alemania, yo creo que serían los dos países así que están liderando más A nivel Europa, ¿no? Sí, yo hablaría de la ciudad de Hamburgo, porque allí se cerró ya hace años una zona de experimentación para vehículo autónomo, y entonces ahí se han hecho muchas pruebas y se ha generado mucha información y está muy bien regulada. También hay que decir que Hamburgo al mismo tiempo es ciudad y región, entonces yo creo que a nivel legislativo es más fácil, ¿no?, de hacer, pero yo creo que es un buen ejemplo. Aquí yo creo que el Living Lab de Zona Franca sigue un poco esos pasos, igual a escala más pequeña, pero Hamburgo para mí sería donde mirar. Y aparte a nivel europeo, bien regulado, ¿no?, que se habla a veces de otros países o de que en Europa vamos a la cola, pero bueno, en Europa yo creo que se hacen las cosas bien. Sí, yo tiraría hacia casa y diría, pues, por ejemplo, nosotros participamos también con Avertis en un proyecto que se llama 5GMED, que era un corredor transfronterizo entre España y Francia, y ahí pues desplegamos infraestructura para intentar hacer diferentes casos de usos, pero el más, digamos, relevante en términos de conectividad, porque era más challenge, era pues hacer el caso de uso de conducción remota. Conducción remota entre España y Francia, mediante un teleoperador que en un centro de control pues cogía un vehículo y remotamente con un cockpit virtual pues conducía el vehículo la frontera, ¿no? Entonces aquí el reto pues era que el pasar de España a Francia, del operador móvil, pues que fuera seamless, que no hubiera un corte y que el coche pudiera circular. Entonces, este proyecto que fue satisfactorio y bueno, estuvimos haciendo publicidad en el pasado, pues es un ejemplo de cómo hacer la conectividad en todos los corredores transfronterizos europeos, que es una de las políticas de la Unión Europea, y hacerlo factible y poderse ejecutar. El mismo proyecto lo he visto en otros países con operadores móviles, pero que son el mismo entre países colindantes. Entonces, a nivel de retos, porque un reto de aquí que hay es que los operadores móviles no quieren compartir la información entre unos y otros. O sea, al final, para poder desplegar esta solución, tuvimos que generar lo que se llama un punto muerto, o sea, un operador neutro, en este caso nosotros, Cellnex, que hiciera interfaz entre un operador español y el operador francés y poder hacer esta conmutación de celdas entre los dos operadores para poder ejecutarse. Cuando es un operador único, pues no hay problema, pero claro, si queremos hacer esto de forma neutral y agnóstico al operador móvil, pues claro, se requiere de este tipo de gestores. ¿Qué barreras veis más difíciles, las tecnológicas, las regulatorias o las sociales? Bueno, yo creo que todas un poco. Hay una que es muy importante con toda la evolución y la diferente interoperabilidad entre los elementos, sobre todo cuando hay que hablar pues, entre diferentes vehículos de diferentes marcas, con la vía pública, que es la ciberseguridad, ¿no? Es algo que nosotros en nuestros vehículos, imagino que el grupo Volkswagen también, por normativa lo tenemos que aplicar y tenemos que estar siempre muy pendientes de no dejar ninguna puerta abierta para poder ser ciberatacado el vehículo. Igualmente la infraestructura pues, debe de tener pues, ese mismo criterio. Entonces, cuando interoperan diferentes productos, aquí siempre hay un riesgo, pues, o bien de que el lenguaje de comunicación, el protocolo, pues pueda tener defectos de comunicación vinculados a la extrema seguridad que se ponen los productos. Entonces, pues bueno, un poco eso interrelaciona pues la traba regulatoria con la traba social, con la tecnológica, ¿no? Esa parte la conozco bien. Xavi. Yo en mi caso, yo creo que las tecnológicas son superables, incluso todo el tema de ciberseguridad
para podernos homologar con Volkswagen hemos tenido que hacer unas conexiones privadas y tal. Yo creo que ahora el reto que tenemos es el tema regulatorio, porque voy a dar algunos ejemplos muy simples para que se vea que, hostia, nosotros ahora en C32 tenemos una visión microscópica del tráfico, ¿vale? Cogemos datos de conductores, de coches, sabemos en todo momento, en granularidades de 100 metros, la velocidad que hay, el número de vehículos que hay. Entonces somos capaces además de predecir lo que va a pasar, si va a haber congestión, si hay riesgos de accidentes, y todo esto lo podemos comunicar. Pero esa comunicación, esos mensajes que llegan al coche, hay cosas que aún no se pueden comunicar porque la regulación no te lo permite. Un ejemplo, nosotros podemos decirle a un vehículo, ves a esta velocidad, porque te voy a minimizar el accidente, te voy a minimizar la congestión, pero la regulación no me permite hacerlo. ¿Vale? Y además entra el mensaje de decir, y si tengo un accidente, será culpa mía por haberle dicho que vaya a 60. Y si eran 50, entonces es mejor, la regulación te dice, modere la velocidad. Claro, entonces la regulación, es verdad que el otro día hicimos un workshop con el Servei Català, porque claro, ahora mismo tenemos que adaptar el mensaje al cliente, no con lo que realmente sería lo adecuado, sino lo que te permite la normativa. Y eso yo creo que las administraciones, y eso son cosas que pueden diferenciar el acelerar o no un país más, eso cuando yo hablaba antes de Austria, lo he hablado también un poco desde un punto de vista de road operator, ellos ya tienen regulaciones, las administraciones permiten la incorporación de pruebas en vehículos conectados, aquí hay muchos problemas todavía, y bueno, todo el tema regulatorio creo que es un tema que tenemos que ir un paso más allá, y hacer que los operadores como Abertis puedan ir un poquito más allá. Tecnológicamente no hay problema, pero desde un punto de vista cliente y desde un punto de vista regulatorio no se puede hacer. Bueno, son cosas que por eso pienso que la regulación, y solamente un detalle que estuvimos y quiero que recordar en temas de lo que son propuestas de vehículo de SICAM, que es Cooperative Connected Automotive, España es el segundo país que recapta más fondos europeos en investigación a nivel europeo. Y Cataluña es la segunda región de toda Europa. Por lo tanto, yo creo que esto también es importante ver que hay aquí un ecosistema de empresas que si tenemos el apoyo de las administraciones, pues yo creo que hay mucho conocimiento para seguir liderando proyectos de este tipo a nivel europeo. Claro, yo añadiría que cuando hablamos de Living Lab, igual estábamos pensando solo en tecnología, en técnica, ¿no? Pero para mí en el Living Lab es precisamente el espacio donde podría entrar una administración y entonces ver, ¿no? Discutir más a bajo nivel qué problemas hay, ¿no? Regulatorios para poder llevar, por ejemplo, una función concreta al mercado. Y en ese sentido, pues, como decía Xavi, aquí hay un ecosistema muy potente, juntándonos administraciones, entes privados de telecomunicación, vehículos, etcétera, pues se pueden hacer muchas cosas, hay potencial. Ismael. Yo estoy de acuerdo con Xavier. Para mí los retos más importantes serían a nivel legislativo, porque como comentaba él, ¿no? Pues en caso de vehículo conectado o vehículo autónomo no hay una legislación que te regule pues el tema de, pues lo decía, si hay un accidente, de quién es la culpa, si es del coche, si es de los fabricantes, si es del software, si es del gestor de red o si es del gestor de la infraestructura. Entonces, hay muchos cambios que se tendrán que legislar y ver. También a nivel, por ejemplo, más técnico de telecomunicaciones, pues a nivel de frecuencias, tampoco hay una armonización de frecuencias en lo que son las comunicaciones vehiculares en toda Europa. Entonces, al final, por ejemplo, a nivel de estándares también, tanto en Estados Unidos como en China, pues tienen regulados pues, el estándar de comunicaciones, que es el Cellular V2X en comunicaciones vehiculares, y aquí en Europa pues está abierto y actualmente pues hay dos estándares, ¿no? El ITS o el Cellular V2X. Entonces, cada fabricante de vehículo pues adopta el que más le conviene pues según su historia, sus características o su desarrollo que ha ido a lo largo del tiempo. A nivel de retos técnicos,
estoy de acuerdo también en parte, pero yo creo que también los hay, porque al final cuando hablamos de vehículo conectado, si me voy al extremo del vehículo autónomo, las capacidades de red requeridas hoy en día no están disponibles. Con 5G a nivel de 5G no seremos capaces de controlar vehículos autónomos, la flota que hay en España, pues controlarla de forma totalmente autónoma. Se requiere que con el avance del 6G y demás y la automatización, pues se podrá gestionar este tipo de infraestructuras y ese tipo de servicios. Yo creo que técnicamente también hay mucho que hacer a nivel de interoperabilidad entre tecnologías, tanto de 5G como vehiculares, en temas de integraciones con infraestructura existente. Entonces, a nivel escala global, yo creo que aún tenemos muchos retos por solucionar. Gracias. Y luego, a nivel social, pues yo diría, también es un tema de mindset, de mentalidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en China pues ya existen los taxis autónomos que te llevan de un punto A a un punto B. El tema es si tú como persona estás preparado o te subirías a un coche, ¿no? Te subirías a un coche autónomo que lleva de un punto a otro. Es un tema de mentalidad. Ahí lo han traccionado con la variable precio. Si coges un autónomo te cuesta €0,5, si coges uno con conductor, 4. Entonces, cada uno pues libre de elegir también. Gracias. ¿Y qué papel creéis que juega la colaboración público-privada en el éxito de un Living Lab? Bueno, pues es básica, porque como decíamos, ¿no? Es decir, para tener una regulación que te lo permita, pues hay que colaborar, sobre todo la administración pública, con las empresas privadas que lo promueven, para poder llegar a un entendimiento de hasta dónde se puede llegar, qué zonas se pueden dedicar, en qué momentos. Creo que aquí Xavi nos puede ilustrar más sobre cómo gestionar eso, pero evidentemente la colaboración público-privada es esencial y básica. ¿La ves ágil, Xavi? Bueno, a ver, yo lo único que solamente el mensaje es digitalizar requiere invertir. Las empresas privadas. Sí que es cierto que aquí hay otro reto, que es cuál es el beneficio de digitalizar estas infraestructuras. Nosotros lideramos un estudio, incluso estuvo Cellnex a nivel europeo, terminó hace un año y poco, de cuáles eran los beneficios de digitalizar. Hicimos todo un estudio de lo que son 5.000 kilómetros entre lo que son los dos grandes corredores, el del Mediterráneo y el Atlántico. Y al final, aparte que luego ya podremos ir a servicios más avanzados que pueden dar un beneficio al operador, lo que sí que analizamos de forma clara es simplemente 4 cifras. Los países de la OCDE, más o menos, los accidentes representan cerca del 2% del Producto Interior Bruto. Imaginaros la competitividad que se pierde, ¿no? Imaginemos que fuéramos capaces de reducir un 20 o un 30% los accidentes. Se paga la inversión en un año, casi. El payback es muy... Entonces, también las administraciones tienen que entender que tiene sentido invertir en estas carreteras, que al final después van a generar una economía activa, empresas ecosistemas. Y al final decimos, ¿qué podemos liderar a nivel europeo? Pues yo creo que aquí podemos ser líderes, ¿no? En todo el tema de digitalizar y preparar las infraestructuras para esta nueva movilidad, ¿no? Entonces, bueno, pero al final quien va a tener que tomar la última decisión son las administraciones, pero se tiene que ver esa parte social del impacto a corto que tendría el desplegar, empezando con los primeros grandes corredores a nivel España, estas tecnologías, porque realmente habría un beneficio país importante. Poco más a añadir, la verdad. Totalmente de acuerdo. Igual a nivel europeo también, ¿no? El tema de la inversión. Sí que hay proyectos europeos para financiar coche autónomo conectado, casos de uso, se hacen estudios sociales. Yo vengo de participar en uno con SEAT que se llama High Drive. Entonces, en este proyecto también intentábamos trasladar toda esa información generada, ¿no? al gran público. Entonces, es un poco ir siguiendo esta línea de inversión, información
y con el objetivo claro y el reto claro, como decía Xavi, de reducir accidentes. Sí, la colaboración es fundamental, si no, esto no escalará. También el tema es que es un tema también de evangelización. Nosotros tenemos presencia en diferentes países europeos y hemos estado trabajando pues, en proyectos CCAM de cross-border, ¿no? De proveer conectividad 5G y vehicular a nivel de diferentes países, y nos hemos encontrado con entidades que gestionan las carreteras no tan avanzadas como Abertis, pero que no veían el interés de digitalizar la carretera. O sea, al final, si queremos llegar al 2050 de cero accidentes, o digitalizamos o no se llegará nunca. Y los propios gestores de carreteras no veían la utilidad o el beneficio de digitalizar, de utilizar esta nueva tecnología para poder avisar a los conductores, para reducir accidentes, y no acaban de verlo. Y no querían, incluso pagando nosotros la infraestructura y hacer pilotos, decían que no, que en su infraestructura no se iba a conectar ningún equipo de telecomunicaciones. Bueno, al final es un poco también de cambiar la mentalidad y divulgar más de los beneficios que requieren estas nuevas tecnologías. Esta problemática también nos la encontramos nosotros en la digitalización industrial. Este cambio de chip nos está costando. Y bueno, la pregunta de moda, la inteligencia artificial en los Living Lab. Bueno, pues es otro paso más, ¿no? Actualmente yo creo que estamos todavía en una inteligencia artificial muy básica y esto pues, es una tecnología que va a ir avanzando y va a ser una revolución completa, con lo cual yo creo que va a cambiar absolutamente todos los escenarios y todos los modelos que teníamos del pasado no van a servir para nada, con lo cual va a ser un empezar de cero, como fue Internet en su momento. ¿La tenéis como una vertical de...? Sí, sí. Bueno, eso es que es... va a ser una nueva revolución industrial. Nosotros, bueno, al final es una herramienta que nos ayuda a acelerar y ser mucho más proactivos. Al final nosotros la estamos utilizando, a veces también cuidado con la inteligencia artificial, porque lo que antes eran algoritmos de tráfico ahora le llaman inteligencia artificial. A veces, ¿no? Ahora el mismo producto que se vendía 5 años, ahora lleva inteligencia artificial y sigue siendo el mismo producto. Y dices, hostia. No, lo digo porque... Sí, es cierto. Pero sí que es cierto que, ¿dónde la estamos utilizando nosotros? En toda la parte de... sobre todo el tema de utilizar las cámaras para detectar incidentes, colas, animales, contagios, es decir, utilizamos lo que es el análisis de vídeo y eso nos está aportando, ser mucho más eficientes. Esa cámara que tenía solamente una función, ahora nos permite dar mucha información al gestor, que al mismo tiempo la utilizamos para entrenar los modelos de predicción de tráfico. Todos los modelos se entrenan con inteligencia artificial. Modelos de predicción de accidentes. Aquí estamos muy enfocados, incluso estamos ahora en una call europea, un poco en este sentido, ¿no? Es muy difícil, pero intentar predecir un poco el futuro, ¿no? Según situaciones, teniendo en cuenta cada vez más el coche individual, ¿no? En situaciones distintas, cómo el modelo nos va a decir, cuidado, nunca vas a saber que una persona se ha dormido o se le ha caído el móvil, pero ya puedes anticipar cosas y luego ir ya un poco, nuestra idea es el cambio de comportamiento del cliente, ¿no? Al final es cómo puedo cambiar el futuro, pues lo cambio cambiando el comportamiento. También lo estamos utilizando en todo el tema de fusión de datos para detectar antes posible una incidencia y al mismo tiempo comunicarla. Bueno, al final es una herramienta transversal y la vamos viendo en qué partes de las distintas partes del gestor, en nuestro caso, nos pueden facilitar la gestión más proactiva del tráfico, ¿no? Sí, nosotros la estamos utilizando sobre todo para agilizar procesos, ver procesos internos, cómo hacerlos de manera más eficiente, también para automatizar, ¿no? O sea, a nivel de validar y encontrar errores, pues se puede hacer en coche, es más tedioso, más largo, pero si eres capaz de montar una infraestructura, un armario con las electrónicas, automatizarlo, que haya un computer vision que vea si se están generando errores, pues todo esto también agiliza el desarrollo de las electrónicas. Y luego, a nivel coche tampoco hay que olvidar que nosotros homologamos
el comportamiento del vehículo, ¿no? Por ejemplo, en funciones donde se toma el control del volante. Entonces ahí todavía no está implantada la inteligencia artificial a nivel de toma de decisiones, porque esto todavía no está tampoco regulado como homologarlo. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial la tenemos más en trocitos más pequeños, de percepción, con cámaras de vídeo y cosas más pequeñitas. Nosotros, como CERNES, la inteligencia artificial la utilizamos en procesos internos de compañía pues, para ganar eficiencias. Al final, a nivel de ubicación de sitios, donde ubicamos las torres, emplazamientos, temas de coberturas, al final es un tema más interno que no dedicado a la movilidad en cuestión, sino es más ganar eficiencias operativas y aplicarlas en el día a día. Al final es una tecnología, como decía Xavi, transversal, que se utilizará en cada sector en sus diferentes casos de uso. Nosotros a nivel de despliegue, cuando estábamos en el Paramotor del Castellolí, que no teníamos energía disponible para poder hacer la cobertura de todo el circuito, pues se diseñó unos sites autosostenibles, que donde ahí teníamos agentes que lo que hacían era predecir a través de la información meteorológica, hacía predicciones, predicción predictiva de qué capacidad, qué energía necesitaba consumir o generar en ese momento para poder equipar todos los equipamientos que tenía desplegados en esa infraestructura. Ese tipo, que es lo que decía Xavier, no es que venga de ahora, ya viene de hace 5 o 10 años que ya se utilizaba, pero bueno, con otro nombre, otra nomenclatura. Bueno, pues Pedro nos ha transmitido la visión de la automoción eléctrica en España y cómo los Living Labs pueden impulsar la adopción de nuevos modelos de movilidad sostenible. Xavier, desde su experiencia en infraestructuras, nos ha aportado cómo autopistas y carreteras se convierten en escenarios clave para validar la movilidad conectada y garantizar la seguridad y la implementación. Uriol tras la perspectiva desde el sector de la automoción tradicional y cómo los fabricantes históricos integran nuevas soluciones de movilidad inteligente y conectada. Y Ismael, con su visión central en la conectividad como elemento esencial de las soluciones de movilidad conectada, y los Living Labs se pueden escalar y ser sostenibles en el tiempo. Y cerramos esta ponencia con los Living Labs. Nos recuerdan que la innovación nace de la colaboración y la experimentación. La ponencia de hoy ha sido solo el inicio de nuevas ideas y de proyectos que pueden transformar nuestras ciudades y comunidades. Muchas gracias a todos. Muy amable. Pues muchas gracias a todos por darnos estos ejemplos, estos proyectos que ya se están impulsando, como siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad, en escenarios reales y claves, y una implementación de soluciones que al final nos tienen en cuenta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues esta ha sido la primera sesión del día en Mobility, aquí en BNew. Nos encontramos en unos minutitos, a las 11 en punto, con la siguiente sesión, Be Smart Move, movilidad inteligente y conectada. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Després de tant temps a l'atur, sento que torno a respirar. Hi ha un moment que et preguntes què has estat perseguint tota la vida. Vaig estar molt de temps deixant-me portar. He fet realitat el que un dia vaig somiar. He trobat el que m'agrada. Reconnectar amb la feina m'ha salvat. Mirant la teva llum, sentint la teva olor, conèixer els secrets guardats als teus racons, sense anar més lluny, sense anar més lluny. Barcelona és molt gran.
Maite, et necessito. És per la nova línia de producció. Ha sorgit una oportunitat, però no ens entra en el pressupost. Te n'envio els detalls i mirem com es pot finançar, d'acord? El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank Empreses estem a prop per acompanyar-te i portar la teva empresa on vulguis. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat. Estamos muy bien, pero tenemos que invertir para asegurar el futuro de la compañía y de nuestra gente. Tú eres la CEO, hermanita, tú decides. Perdonad, que vamos a ir a tomar algo ahora, que es mi cumpleaños. 55 palos ya. Felicidades. Ahora bajamos, ¿vale? Por cierto, Javier. Dime. Gracias. Nos has ayudado a tomar una decisión muy importante. Hay razones que mueven más que el dinero, las personas. Por eso en Ibercaja reinvertimos el 100% de nuestros beneficios en la sociedad. Ibercaja, nos mueves tú. Perquè vols música, concerts, teatre. Perquè vols sentir, vibrar, riure. Perquè vols viure la cultura, La Vanguardia.